Érase una vez una niña llamada Laia, que paseaba tranquilamente por el parque. Mientras caminaba descubrió algo sorprendente, un tren pequeñito hecho con trocitos de cerámica de 1000 colores, igual que las increíbles obras de Gaudí. Estaba escondido abajo de un tronco y brillaba como si tuviera vida propia. De repente una puerta del tren se abrió sola y una voz suave le susurró: «Sube si estás lista para vivir una aventura mágica». Laia, que era una apasionada de las aventuras, subió sin pensarlo. Una vez dentro, un pequeño ser que conducía el tren se giró y le dijo: «Soy Gaudí, el duende de los colores. ¿Estás dispuesta a conocer todas mis obras de arte?». Laia respondió entusiasmada: «Claro que sí, vamos rumbo a la primera parada». El duendecillo activó una pantalla en la que ponía: «Próximo destino, Parque Güell, en Barcelona», y apareció una preciosa torre de colores brillando bajo el sol. Al llegar, Laia se bajó del tren y el primer sitio que visitó fue la Casa Museo Gaudí. Una vez dentro, descubrió que Gaudí había vivido muchos años en esa casa. Quedó impresionada con la cantidad de muebles y objetos diseñados y creados por el artista catalán. El duendecillo hizo sonar la bocina del tren y Laia corrió para montarse de nuevo. La siguiente parada, la Sagrada Familia. Laia bajó del tren y, asombrada, exclamó: «¡Qué bonito lugar es la Sagrada Familia! Tiene más de 1000 colores». Apenas tuvo tiempo de observar cuando el tren tocó la bocina anunciando la siguiente parada: «Chu, chu, vamos a la Torre Bellesguard». Cuando llegaron, el duendecillo dijo: «Hemos llegado a la Torre Bellesguard». Laia, emocionada, bajó rápidamente del tren y comenzó a caminar alrededor de la torre. «Voy a dar un paseo», dijo entusiasmada. Mientras exploraba aquel lugar tan diferente, Laia se preguntó por qué todo parecía tan especial. El duendecillo, que la había seguido, le explicó: «Antoni Gaudí era muy creativo porque se inspiraba siempre en la naturaleza». Laia quería seguir descubriendo más obras sobre Gaudí, porque la aventura le estaba encantando y cada lugar que visitaba le parecía más sorprendente que el anterior. Por eso volvió a montarse en el tren sin dudarlo. La siguiente parada fue La Pedrera, también llamada Casa Milà. Allí el duendecillo le explicó que aquel edificio era un bien de interés cultural y que estaba declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Laia observó sus formas onduladas y sus balcones retorcidos. Maravillada, cuando terminaron la visita, el tren volvió a ponerse en marcha. Esta vez lo llevó de nuevo a la Casa Museo Gaudí, para que Laia pudiera conocer más detalles de la vida del arquitecto antes de continuar con la aventura. El duendecillo decidió cambiar de destino y guió el tren hacia Cantabria, hasta un precioso pueblo llamado Comillas. En esta nueva parada, Laia se encontró con el Capricho de Gaudí, un edificio modernista lleno de detalles sorprendentes. Lo que más le llamó la atención fue su fachada, decorada con girasoles que parecían siempre mirar al sol. Mientras Laia observaba fascinada cada rincón del edificio, el silbato del tren volvió a sonar: «¡Chu, chu!».
Laia subió corriendo ansiosa por descubrir cuál será el próximo lugar, con tantas obras creadas por Gaudí, aunque quedan muchas aventuras por vivir. Laia estaba a punto de subir al tren, cuando de repente vio una sombra tras un muro y le dijo al duendecillo: «Espera, ahora vuelvo». Al acercarse, vio a un niño que estaba triste y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Julio. ¿Y tú?». «Yo soy Laia. ¿Quieres venir conmigo al tren? Lo pasaremos genial». Julio, muy contento, contestó que sí. «Vamos, siguiente parada, Casa Vicens». Al llegar, los niños estaban impresionados con lo bonita que era la casa que tenían delante. Laia y Julio vieron a la primera obra importante de Gaudí, jugaron al escondite y mientras se escondían observaron los muchos colores que decoraban sus paredes. Luego fueron al patio de la casa y se encontraron con un gato. El pequeño gato estaba solo, sin dueño, así que decidieron llevarlo con ellos en su aventura. El tren tocó la bocina. ¡Chuchu! Corriendo se subieron al tren. Siguiente parada, el Palacio de Gaudí en Astorga, que está situado en León. A su llegada, Julio y Laia se encontraron con un viejo arquitecto que les contó que el Palacio de Astorga es un edificio con un aire medieval y que Gaudí realizó con estilo neogótico. Ellos quedaron impresionados con sus torres y querían saber si Gaudí había realizado algo más en León. El señor les dijo: «Vamos al tren, os voy a enseñar la casa de Botines». Cuando llegaron se quedaron alucinados. Después de visitar la casa Botines en León, Laia y Julio subieron al tren, destino a Barcelona, para visitar la cripta de la Colonia Güell. Es la iglesia de las columnas torcidas, el laboratorio de la Sagrada Familia. Antonio Gaudí la construyó y su interior está decorado con elementos simbólicos como peces, el alfa y el omega y cruces. A Laia y Julio les gustó mucho. Luego subieron al tren y fueron más allá para seguir viendo creaciones arquitectónicas. Pero entonces el tren se detuvo. Laia empezó a arreglarlo y Julio se perdió. Cuando Laia terminó de reparar el tren, llamó a Julio, pero no lo encontró. Fue a buscarlo y, después de un rato, logró hallarlo. Al volver, descubrieron que el tren ya no estaba. Siguieron la vía hacia arriba y hacia abajo, hasta que agotados se sentaron en un banco. De pronto escucharon una voz y decidieron seguirla. Al cabo de un rato se encontraron con su tren y se subieron. ¡Al siguiente destino! ¿Cuál será? ¿Nos gustará? Y llegaron al Capricho y se quedaron con la boca abierta. Luego fueron a visitarlo. Les gustó muchísimo. Cuando salieron se encontraron más edificios. Eran muy coloridos y dentro de uno de ellos había una niña. Julio le dijo: «¿Cómo te llamas?». «Yo me llamo María. ¿Y vosotros cómo os llamáis?». «Yo Laia y yo Julio. ¿Quieres venir con nosotros?». «Vale». Y entonces el tren hizo ¡chuchu! ¡Rumbo a la siguiente aventura! A María le encantaban el arco iris y los parques y le gustaban los lagartos. Entonces Laia y Julio se acordaron del Parque Güell, un gran parque con un enorme lagarto colorido. «Vamos al Parque Güell», le dijo Laia al duendecillo. El tren fue hacia el Parque Güell y cuando vieron el lagarto se quedaron llenitos de emoción. El duendecillo les hizo fotos y la marcó como favorita. Luego fueron al tren y el duendecillo les dio información sobre el lagarto. Próxima parada, preguntaron Laia, Julio y María.
El duende sonrió y dijo: os llevaré a un lugar secreto que fue conocido por Gaudí, los Jardines Artigas, donde ocurren cosas mágicas. El tren se puso en marcha hasta que llegaron a ese lugar mágico. Todo era verde, había un puente de piedra con formas de animales y un río lleno de peces. El duendecillo les contó que Gaudí lo había diseñado. Estaban asombrados. Parece un cuento de hadas, dijo Laia. Caminando entre los árboles, Julio se resbaló y cayó al río. ¡Ah! ¡Ayuda!, gritó. María y Laia, asustadas, no sabían qué hacer. Corriendo, cogieron un palo para salvar a Julio. Menos mal, dijo María. Se sentaron en un banco y una mariposa se posó en la mano de Julio. La mariposa les susurró: ¿queréis descubrir un secreto? Los tres dijeron que sí y la mariposa les respondió: lo descubriréis en la próxima aventura. El tren tocó la bocina. ¡Chu-chu! Los llevó a un nuevo destino. Llegaron a la ruta diseñada por Gaudí en Barcelona. Julio, María y Laia se quedaron asombrados. El duendecillo hizo aparecer un coche pequeño que los llevó a dar un paseo. Mágicamente apareció una estatua de Gaudí y todo estaba hecho con madera. Los niños preguntaron: ¿por qué todo está inspirado en la naturaleza? El duendecillo dijo: porque Gaudí, cuando era pequeño, la consideraba la fuente de belleza, la perfección y la racionalidad y buscaba imitar sus arquitecturas. Cuando el duendecillo terminó de hablar, los niños volvieron a encontrar su tren. ¿Cuál es la siguiente parada?, preguntaron los niños. Un lugar magnífico, respondió. De camino a la siguiente parada, el duendecillo les contó una historia sobre Gaudí y cómo decidió convertirse en arquitecto. El duendecillo les explicó que a Gaudí le gustaba cómo su padre transformaba láminas de cobre en objetos. También le gustaba visitar la naturaleza y un día vio como un capullo se transformó en una preciosa mariposa. A partir de ese momento, Gaudí decidió que quería construir edificios bonitos que se parecieran a la naturaleza. A Laia, Julio y María les encantó la historia y en un momento llegaron a su siguiente destino. Y de repente aparecieron de nuevo en el Capricho. Y una vez allí se sintieron como en la Edad Media. El Capricho tenía forma de casa y castillo al mismo tiempo, pero por dentro era como una cabaña. Allí, en la entrada, había un niño con una cámara de fotos, que era mudo. El niño dijo con señas cómo se llamaba. ¿Pablo?, dijo Julio. Él asintió. ¿Quieres venir con nosotros? El niño asintió de nuevo y tomó una foto. Todos subieron al tren rumbo a la siguiente aventura. Después de un largo viaje, llegaron a los pabellones Güell. Leila y sus compañeros preguntaron al duendecillo: ¡oh, qué maravilla! ¿Dónde estamos? Estamos en los pabellones Güell, una obra que reformó Gaudí a finales del siglo XIX de la familia Güell, donde esta familia veraneaba, dijo el duendecillo. Los niños salieron del tren para descubrir la gran escultura de hierro forjado que simboliza el dragón mitológico de Verdaguer. Al entrar en el lugar se encontraron con Marco, un niño muy listo que le encantaba descubrir cosas nuevas. Ya eran 5, Laia, Julio, María, Pablo y Marco. ¡Chuchu! ¿Cuál será la siguiente aventura? El duendecillo puso en la pantallita: próxima parada, Casa Batlló, en Barcelona. Al llegar, Pablo escuchó un ruido, pero como era mudo, solo pudo contárselo a Laia, María, Julio y Marco utilizando lengua de signos. Ninguno de los chicos lo entendía, excepto Laia, que tenía un tío profesor de lengua de signos. Entonces Laia les tradujo lo que decía Pablo. Estaba escuchando un ruido detrás del árbol. Cuando miraron se encontraron a una niña. María le preguntó cómo se llamaba y ella respondió: me llamo Claudia. Julio le dijo: ¿te gustaría montarte en el tren? Claudia contestó que sí. El tren donde viajaban Laia, Julio, Pablo, María, Marco y Claudia llegó a una ciudad llena de colores y formas curiosas. Tenía las paredes que parecían olas de mar, los balcones como alas de mariposa y una torre que brillaba como un dragón dormido.
En la ciudad vivía un niño llamado Leo que pintaba alas gigantes para que las casas volaran, dejando una lluvia de mosaicos brillantes. El tren empezó a sonar, chu, 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 y Laia, Julio, Pablo, María, Marcos, Claudia se despidieron de Leo para seguir con sus nuevas aventuras. Estaban todos agotados, necesitaban descansar. Buscaban un lugar donde la naturaleza fuese la protagonista. Pensaron que no había mejor sitio que la fuente de Hércules. Laia contó a todos sus amigos que aquella fuente la había construido Gaudí y allí se representaban muchas obras de teatro famosas. Era preciosa. Los chicos se subieron al tren, chuchu, a la siguiente aventura. El tren volador que llevaba a Laia y sus amigos tomó otro rumbo. Chu chu sonó mientras se dirigían hacia uno de los primeros proyectos de Gaudí, la cooperativa obrera mataronense conocida como Nau Gaudí. Laia y sus amigos, al ver la obra de este gran arquitecto, quedaron impresionados, pero pensaron que le faltaban algunos toques de color para resaltar su belleza. Entonces todos dijeron a la vez: como nuestro tren es mágico, haremos que esta obra tan bonita sea todavía más colorida. Y así sucedió. Chuchu volvió a sonar. Siguiente aventura. El tren llamado la locomotora de Gaudí seguía a Laia y esos pequeños diablillos. ¿Y por qué digo pequeños diablillos? Pues porque no hacían más que saltar de un lado para otro. Tenía a Gaudí tan nervioso que de repente pegó un grito: ¡que paren el tren aquí mismo ahora! Gaudí bajó corriendo el tren y todos los niños fueron detrás de él gritando: ¡espéranos, no corras, espéranos! Ahora veréis algo maravilloso que callará vuestras boquitas, dijo Gaudí. Y así fue todo. Todos los niños se callaron de repente. Habían visto la Sagrada Familia. Esta vez no se iban a quedar fuera. Ahora iban a entrar dentro. Laia advirtió: tened mucho cuidado porque ahí hay muchas cosas valiosas. Si las rompéis, nunca podrá sustituirse. Después de un rato se montaron en el tren rumbo a la siguiente aventura. De nuevo se dirigieron a la casa de Mila. Antes de llegar, el duendecillo les explicó que esa fue la casa familiar de Gaudí y que cuando vivía allí, Gaudí montaba a caballo. Además les contó que esa casa estaba situada en Riudoms. Laia, Julio, Pablo, María, Marco y Claudia preguntaron cuál era la frase más reconocida de Gaudí y el duendecillo le contestó: la originalidad consiste en volver al origen. Por fin llegaron a su destino. Allí había 2 árboles muy grandes y eran muy bonitos. Todos bajaron del tren y fueron a investigar. Al cabo de un rato sonó el tren. Chuchu, Laia, Julio, María, Pablo, Marco y Claudia salieron corriendo y mientras iban hacia el tren se encontraron con un perrito y todos decidieron llevárselo. Como no sabían su nombre, lo llamaron Mafi. Entonces todos los niños y Mafi se montaron en el tren. De repente el duendecillo fue desapareciendo y todos se asustaron, pero Laia, que era la más valiente, los empezó a tranquilizar. Se dieron cuenta de que estaban pasando por la misma obra. Julio dijo: ¿y si al desaparecer el duendecillo el tren se estropea el tren? Yo creo que no. Pero de repente se dieron cuenta de que el duendecillo Gaudí no había desaparecido, sino que se había transformado en el propio tren de mosaicos. Les explicó que, aunque la aventura terminaba, la amistad y la magia que descubrieron siempre estaría en sus corazones. El tren brillante despegó una última vez, sobrevolando las obras de Gaudí como un arco iris de despedida, y los dejó suavemente en el parque donde todo comenzó. Todos se despidieron con alegría, sabiendo que el tren, con su dulce chu-chu, les había dejado una promesa: que siempre que miraran al cielo o a una flor, recordarían que la imaginación, inspirada en la naturaleza, no tenía límites. Y colorín colorado,
En el tren Gaudí las aventuras han terminado, pero su magia nunca se ha apagado.